Primero que nada, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de microorganismos, tenemos que, en este caso, identificarlos. Y como no les podemos preguntar su nombre, no podemos encontrar su Facebook, y nada ni otra manera, ni tienen un registro, tenemos que brindarles los mecanismos para que nosotros podamos observarlos. Ahora, un microorganismo, si es pequeño, al no verlo, de repente no podemos darnos cuenta cuántos hay, pero los microorganismos se reproducen rápido. Vamos a ponerlo así para que sea un poco didáctico. Si solo existiera uno, este uno probablemente si encuentra los medios suficientes se va a duplicar, a triplicar y así en velocidades que, por ejemplo, estamos hablando ahorita, hay un microorganismo y al finalizar la clase ya hay como 1000. Se reproducen rápido porque si están en el medio adecuado lo van a hacer. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver si, por ejemplo, en mi materia prima existe estos microorganismos. Eso es lo que me tengo que dar cuenta. Y como no voy a esperar hasta que mi producto final se termine y ver recién que se desarrolle mi microorganismo, ¿qué se debe hacer? Se debe brindar al microorganismo los medios para que pueda crecer. Así es, se le da su beca. En este caso, viene a ser el medio de cultivo. En este medio de cultivo, el microorganismo va a estar feliz porque se va a desarrollar, va a crecer. Y este medio de cultivo es diferente en función a cada microorganismo. Pero los principales, o los más conocidos son el microorganismo, perdón, el cultivo microbiano de agar. El agar quizás lo han escuchado, es una goma se utiliza, no solamente, el agar no se utiliza necesariamente para hacer un medio de cultivo, sino también para alimentos inclusive. Es una goma como la gelatina proveniente de las algas. Entonces esto le da esta solidez, como vuelvo a decir, como una gelatina para que podamos, en este caso, observar al microorganismo. Pero también al microorganismo se le da un medio de cultivo con extractos. ¿De qué? Con extractos de tejidos animales o vegetales, de carne, de hígado, de cerebro, de semillas. Función al microorganismo, depende. ¿Y por qué le damos eso? Porque precisamente eso, eh, en esos materiales, en esos tejidos, como les comenté, hay nutrientes. El microorganismo está feliz, va a encontrar los nutrientes. ¿Qué necesita un microorganismo? Necesita agua. ¿Qué más necesitaba? Eh, ¿Qué más necesitaba? A ver si han estado atentos. Aparte de agua, Fuentes de energía. muy bien. Fuentes Fuentes de de... nitrógeno y también minerales. Exacto. Muy bien, Sarita, gracias. Agua también, profesor. Agua. El agua es vida. Correcto. Así es. El microorganismo necesita todo eso y tenemos que ayudarle. Porque si, por ejemplo, al agregarle estos extractos, no hay desarrollo microbiano, excelente para nosotros. Excelente. De igual manera, las peptonas van a reforzar la parte de, en este caso, las fuentes de nitrógeno. Así es. Entonces, eso lo hacemos. Eso es lo que se debe hacer, lo que debemos hacer. Ahora, los microorganismos y para los medios de cultivo
son de diferentes clases. Estamos hablando de que ahorita, perdón, los medios de cultivo son diferentes clases, como vemos acá, es agar, extractos, pectonas. Pueden haber otros también. Pueden haber otros que van a reaccionar en función al pH. Entonces, hay diferentes medios de cultivo. En función a lo que queremos investigar, al microorganismo que queremos investigar. Pero también encontramos de esta manera otros tipos de, otras formas de hacer un medio de cultivo. Y están en función a qué? En función a lo que queremos encontrar. Por ejemplo, los medios generales son aquellos que colocamos un medio de cultivo y va a crecer de todo en ese medio de cultivo. Va a crecer todo lo que queramos. ¿Es fácil hacer este medio de cultivo? Sí, es fácil. Es más, los alimentos son un medio de cultivo general, pero se crea esto para ver sencillamente qué tipos de microorganismos encontramos. Pueden haber bacterias, pueden haber mohos, pueden vivir ahí. Luego tenemos los medios que son enriquecidos, como los que mencionaba anteriormente, y que van a ayudar en este caso, a favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos, o también van a inhibir ciertos microorganismos. Porque quizás no queramos ver solamente bacterias, pero solamente queremos ver bacterias, más no mohos. Entonces tenemos un medio exclusivamente para que las bacterias puedan ser observadas. Y estás relacionado también a los medios selectivos, que van a ser exclusivamente para algún microorganismo. Vuelvo a decir, no nos interesan los mohos. Queremos que se manifieste las bacterias. Sí, encontramos un medio selectivo exclusivamente para que dentro de estos crezcan las bacterias. Y los medios diferenciales, que son aquellos que van a poder ayudarnos a visualizar, encontrar un microorganismo específico. Ahora, estos no necesariamente tienen que escogerse uno de estos, por si acaso. Porque, por ejemplo, yo tengo acá, saco una muestra de carne y en medios generales observo que hay bacterias. Dentro de mi cultivo de la bacteria saco y lo voy a otro medio y lo estoy enriqueciendo. Entonces veo que se va desarrollando mis bacterias. Pero ¿qué tipo de bacteria es? No sé todavía. Entonces lo paso a un medio selectivo y empiezo a ver cómo ahora vemos que efectivamente es una bacteria. Porque sucede de que a veces no sabemos qué hay, no sabemos qué microorganismo encontramos. Entonces, en un medio general encontramos de todo, entonces vamos a ir enriqueciendo. Y si tenemos la sospecha de que es una bacteria, lo colocamos en un medio selectivo de bacterias. Y si no hay desarrollo, entonces lo colocamos en otro medio selectivo. Vamos probando. Y la siembra. La siembra consiste en colocar, en este caso, dentro del medio de cultivo, la muestra. Para hacer la siembra se requieren hay diferentes métodos, metodologías. Entonces, pero normalmente se puede utilizar una placa Petri o también se puede utilizar un tubo de ensayo. Ahora, hay diferentes tipos para hacer el sembrado. Uno es el recuento en placa. Y en este recuento en placa vamos a encontrar las famosas UFC o unidades formadoras de colonias, estas de acá. Si recordaban, en el material que les proporcioné indicaban UFC como unidad de medida. Entonces acá, este es un método muy sencillo en realidad, colocamos acá y se empiezan a formar estas colonias de las bacterias. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento si trabajan en una empresa, a esto se efectúa bastante. eh, a los trabajadores se les saca
muestras de piel de sus manos, y con esto no quiero decir de que les van a cortar un pedazo de carne, ¿no? Sino a veces les hacen remojar sus manos en una agua que se llama agua peptonada, y luego esa agua peptonada lo colocan en un cultivo y lo colocan acá en una placa Petri y se ve ahí las células, en este caso bacterianas. Oh, sí, es espectacular verlos en vivo. Y dices, ¿todo eso tenías en tus manos? Pues sí. Y todavía lo que tienes todavía. Otra forma es un recuento microscópico directo, es decir, sacas una muestra y con el microscopio tratas de ver si se puede, en este caso, a través de diferentes técnicas, porque el microscopio tiene sus técnicas también para visualizar. Entonces, y puedes encontrar en este caso a mayor detalle un microorganismo, porque puede ser que veas, acá no se puede ver muy bien, ¿verdad? Solo algunos puntos, pero con el microscopio tú puedes ver más a detalle y puedes ver estas estructuras que mencioné al comienzo, por ejemplo, de la bacteria, de los hongos, se puede ver sus estructuras. Otra forma es utilizar el número más probable, que consiste en hacer diluciones y diluciones en cada tubo de ensayo y ver en este caso en dónde se da el desarrollo microbiano. Y si te quieres ahorrar todos los problemas anteriormente mencionados, sencillamente haces una placa Petri, que es específicamente para cada microorganismo. Hay placas Petrifilm, perdón, para estafilococos, para Shigella, hay exclusivamente para microorganismos indicadores. ¿Qué haces? Sencillamente sacas tu muestra, lo colocas ahí y ya está. Si hay, te arroja un resultado. ¿Se puede visualizar rápidamente? Sí. La desventaja, que bueno, pues es caro. Pero esto es lo más efectivo que hay. Y para finiquitar esta parte, sabemos que los microorganismos traen consecuencias en la persona, también llamadas como enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades transmitidas, en este caso, bueno, llamadas también ETAs, que resultan por la ingestión de estos microorganismos. Como les decía, pueden ser a través de infecciones o intoxicaciones. Y antes de continuar, hay alimentos que por su naturaleza son y tienen un mayor riesgo en comparación a otras. Y acá encontramos pues a las carnes, a los pescados, a los hidrobiológicos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor concentración, por decirlo así, de estos elementos que requieren los microorganismos para que puedan vivir. Es decir, tienen más agua, vamos a llamarlo así para que tienen más agua, tienen mayor fuente de energía, de carbohidratos, de azúcares, tienen fuentes nitrogenadas, entonces eh, son más fácilmente atacables por bacterias. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, enfermedades transmitidas por los alimentos, bastantes. Tenemos el famoso Bacillus cereus, el Clostridium botulinum. Y normalmente, ¿dónde se encuentran? Pues en la tierra, miren, estos se encuentran en la tierra. Y también hay que tener en cuenta de que existen diferentes tipos de microorganismos en este caso. Acá dice, indica tipo A y tipo B. Entonces son diferentes, pero que al final de cuentas van a causar daño. Aquí están algunos de sus síntomas. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar estos microorganismos? Entonces, los alimentos típicos, por ejemplo, estamos hablando acá ya tanto de alimentos procesados como alimentos también no procesados.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando se habla de conservas cárnicas, también con el Clostridium botulino hay que tener bastante cuidado en este caso porque una conserva está cerrada, está sin oxígeno, está, está con tratamiento térmico, lo que más le gusta al Clostridium. Entonces, hay una temperatura suficiente como para poder eliminarlo, es verdad, sí. Pero si podemos complementar otro método como disminuir el pH, ayudaría bastante. Bueno, entonces acá vemos que hay varios microorganismos de origen bacteriano. Escherichia coli también. Algunos causan infecciones en el sistema gastrointestinal. Entonces, si ya sabemos desde cuál es la fuente de contaminación, tenemos que empezar a implementar medidas de control. Así es. Lo importante es conocer e identificar en este momento, sí, y un poco para hacer una toma de conciencia, ver las consecuencias que puede traer. También hay algunos virus también que se pueden contaminar, se pueden transmitir a través de los alimentos, pero básicamente son aquellos de que no han sufrido un tratamiento térmico lo suficientemente alto, porque los virus no te resisten mucho tratamiento térmico, hablamos de 30 a 40 grados y están muertos ya. Pero de todas maneras creí conveniente que se colocase acá para que lo miren. Y también algunos hongos. Y los hongos producen una toxina y como también se les conoce, también se les conoce esta toxina como micotoxina. Mico, que viene de lo que es el reino verde, de lo que tiene que ver con los hongos, mico. Entonces, estos microorganismos también van a afectar en algunos casos algunos embutidos. Entonces hay que tener cuidado con estos microorganismos. Bien. ¿Dudas y preguntas en esta sección?